cuando terminó la Primera Guerra Mundial, los que la ganaron, que fueron principalmente Francia, Inglaterra y Estados Unidos, culparon a los que la perdieron de la guerra, principalmente culparon a Alemania. Sin embargo, en realidad, los motivos de la Primera Guerra Mundial son muy complejos y para entenderlos bien tenemos que remontarnos a 40 años antes de que estallase la guerra, es decir, hasta 1871, el año de la unificación alemana. Todo ese periodo que va desde 1871, con la unificación alemana, hasta 1914, que estalló la Primera Guerra Mundial, es un periodo que se llama como paz armada, porque es un periodo de paz, no hay guerra, pero todos los países están preparados para la guerra que puede estallar en cualquier momento. Por eso se le llama paz armada. ¿Y por qué? ¿Por qué había este riesgo de guerra? Bueno, pues en primer lugar, porque entre varios países se habían creado una serie de enfrentamientos, rencillas, rivalidades, antagonismos. El primero de ellos entre Alemania y Francia. Pensemos, esto lo hemos estudiado ya, pero es posible que no os acordéis. Pensemos que Prusia unificó todos los estados alemanes y creó un nuevo país, Alemania, y eso lo hizo a costa de una guerra con Francia, que no quería tener un país poderoso al lado. Y en esa guerra, Alemania derrotó a Francia y le quitó estas dos regiones fronterizas que pasaron de ser de Francia a ser del nuevo país, Alemania, Alsacia y Lorena. Entonces Alemania es un país que ya nace enemistado con su vecino que querrá revancha y querrá sobre todo recuperar Alsacia y Lorena. Luego también hemos estudiado el imperialismo y hemos visto cómo al conquistar territorios en África y en Asia, pues los diferentes países europeos muchas veces chocan entre ellos. Por ejemplo, Inglaterra quería conquistar África de norte a sur por el lado oriental y Francia quería conquistar África del norte de este a oeste. Por lo tanto, van a chocar, por ejemplo, en que las dos quieren esta zona del Sudán, Fachoda, donde hubo una tensión que casi provocó una guerra entre Inglaterra y Francia. Y como esta, muchos. También Inglaterra entre Rusia, porque Rusia estaba muy cerca de la India. El imperialismo ocasionó muchos enfrentamientos entre países. Y hemos estudiado también la Segunda Revolución Industrial. Y en la Segunda Revolución Industrial hemos visto que se industrializa un nuevo país, Alemania, cuya industrialización va a llegar a un momento que va a superar al país que fue el primero en industrializarse, Inglaterra. De tal manera que Inglaterra va a ver que tiene en los mercados, en los comercios, un rival comercial, como es Alemania, que no le va a hacer ninguna gracia. Pero por si todo esto fuera poco, va a haber otro problema en los Balcanes. ¿Dónde están los Balcanes? Yo quiero que recordéis que los Balcanes es esta península europea que está enfrente de Turquía, al lado de la península de Italia, y que en esta época pertenecía al Imperio Otomano, al Imperio Turco, que era un imperio que estaba en una situación de debilidad, y de esa debilidad se aprovechaban tanto el Imperio Ruso como el Imperio Austrohúngaro, que los dos querían conquistar territorios o crear estados satélites aquí en la zona de los Balcanes. Entonces, de alguna manera, Austria-Hungría y Rusia se pelean por controlar y dominar los Balcanes, arrebatándoselo al Imperio Otomano. Así que por todos estos motivos, hay un montón de motivos para que los países puedan entrar en guerra. Pero no solo esto explica la guerra mundial. También la guerra mundial se explica por cómo los países europeos reaccionaron a esta situación de rivalidad que tenían. Y reaccionaron con un dicho latino que es si vis pacem para bellum. Es decir, si quieres paz, prepárate para la guerra. Esta es una frase atribuida normalmente a este hombre de aquí, que es Julio César, que seguro que lo conoceréis, pero que en realidad es de otro autor anterior a Julio César, posterior a Julio César, que es Flavio Vegecio, que escribió un libro llamado El arte de la guerra en Roma. Lo que viene a decir este dicho latino, si vis pacem para bellum, es si quieres paz, prepárate para la guerra. Es decir, si tú estás preparado para la guerra, si tú estás muy fuerte, nadie se va a atrever a atacarte y por tanto va a haber paz.
Así que, ¿qué hicieron? Prepararse para la guerra, todos estos países. ¿Cómo os prepararíais vosotros para una pelea? Primero de nada, digamos, buscar colegas que os defiendan. Y eso es lo que hicieron. Un sistema de alianzas, que las empezó Otto von Bismarck, que lo hemos estudiado en temas anteriores, que fue el gran protagonista de la unificación alemana. Él fue el primero que empezó a crear sistemas de alianzas militares, aprovechando las rencillas que había entre los países, pues aprovechando que Rusia se enfrentaba a Austria, pues él firmó un acuerdo con Austria por el cual si a alguien atacaba a Alemania, Austria le iba a defender. Y al revés, si alguien atacaba a Austria, Alemania le iba a defender. Francia reaccionó y firmó un acuerdo también con Inglaterra cuando solucionó su problema en Sudán y un acuerdo con Rusia para donde era, pues si a mí me atacan, ustedes que sois mis coleguillas, digamos, venís y me defendéis. Estas alianzas que las empezó Otto von Bismarck fueron cambiando, porque son 40 años lo que dura la paz armada, y se van rompiendo acuerdos, firmando nuevos acuerdos. Al final, en 1914, se han formado 3 bloques, la Triple Alianza y la Triple Entente, que los dos son acuerdos militares, tratados militares, donde llegan al acuerdo de defenderse uno al otro en caso de que le ataquen. La Triple Alianza estará formada por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Y la Triple Entente está formada por Francia, Reino Unido y el Imperio Ruso. Pero es que además el Reino Unido, por su cuenta, tiene un acuerdo con Japón, por el cual si alguien ataca a Inglaterra, Japón también defendería a Inglaterra. Y al revés. Por lo tanto, de alguna manera, Japón, aunque indirectamente, también formaría parte de la Triple Entente. Fijaros lo curioso. Italia, que tenía un acuerdo de alianza con Alemania y Austria-Hungría, ha firmado un acuerdo secreto con Francia en el que le promete que en caso de guerra va a traicionar a Alemania y Austria-Hungría y no va a ir a defenderlos. Fijaros qué curiosidad. Pero bueno, así se ha creado una situación en la cual cualquier estallido de guerra entre algunos de estos países que están enfrentados puede provocar una guerra entre más países, porque unos arrastran a los otros a la guerra. Pero es que además, si esa guerra estalla, que ya no va a ser una guerra entre dos países, sino que va a ser una guerra entre muchos países, va a ser una guerra mucho más dura, más sangrienta, más mortal, porque se ha producido una carrera de armamentos. Es decir, en el espíritu de si vis pacem para bellum, pues los países empiezan a reclutar y más soldados, a fabricar y comprar más y más armamento y además a mejorar en calidad, en avance tecnológico ese armamento porque se está produciendo la segunda revolución industrial y por tanto toda esa nueva tecnología se puede usar en la industria de las armas para tener las armas más mortíferas que hayan existido nunca. Por lo tanto, si estalla una guerra entre alguno de estos países, va a ser, en primer lugar, una guerra entre muchos países porque tienen acuerdos de alianza, y en segundo lugar, una guerra muy sangrienta porque hay unas armas muy potentes. Pero es que además tienes que convencer a la gente de que esté dispuesta a ir a esa guerra. Así que durante esos 40 años, bueno, la carrera de armamento es un desarrollo en cantidad y calidad de las armas y los ejércitos de los países europeos para prevenir un ataque de otro país. Aquí tenemos una fábrica de armas. Pero bueno, lo que yo quería decir es que durante estos 40 años se fomenta el patriotismo. Es decir, los gobiernos van a dedicarse a enseñarle a través de los sistemas educativos a los ciudadanos de sus países que los ciudadanos de otros países son sus enemigos, que la patria es lo más importante, etcétera, etcétera. Esto a lo mejor os cuesta difícil entenderlo, pero de alguna manera pasa hoy. Mirad, portadas de periódicos. Gibraltar advierte que España advierte que no tolerará más humillaciones. Es un lenguaje nada neutral. Está diciéndonos, Inglaterra nos humilla. Londres presiona con su armada. Es muy exagerado. Parece que nos está atacando Inglaterra. Cameron, que es el presidente de Inglaterra, intimida a Rajoy. Es que nos están amenazando, nos están humillando. Londres envía barcos de guerra. Entonces, crean como
como una sensación de fomentar el patriotismo y que la gente se envuelva en los ingleses son malos, los españoles son buenos. Fijaros, la goleada de la selección dispara las expresiones de patriotismo en España. En esta época, lo vemos con el fútbol, muchas veces a raíz de los mundiales de fútbol, pues la gente cuelga las banderas y se vuelve todo el mundo, a través del deporte se fomenta el patriotismo. Es que los Juegos Olímpicos que se celebran cada 4 años empezaron a celebrarse en la paz armada. Los países decidieron celebrar las Olimpiadas porque son competiciones deportivas entre países y así fomentaba el patriotismo. Así que nos vamos a encontrar, vemos que estos son carteles de la época, ¿veis? Aquí pues parece que los alemanes, estos cascos son los típicos cascos alemanes, pues están humillando a Inglaterra, Rusia y Francia, es como una parodia, ¿no? Aquí pues otra vez nos enseñan como que el alemán es con cara de malo que quiere comerse el mundo. Aquí el ruso y el austriaco están peleándose por los Balcanes, quitándoselo al turco, al Imperio Otomano. Eso se fomentaba mucho el patriotismo. Así que se crea una situación en la que los países tienen un montón de motivos para ir a la guerra porque tienen rivalidades. Además, la población está deseando ir a la guerra porque odia a los franceses, odian a los alemanes odian a los franceses. Además, si estalla una guerra, va a ser mundial porque los países tienen acuerdos entre ellos de ayudarse y con unas armas muy mortíferas. Así estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, cuando se fue asesinado en Bosnia el heredero del Imperio Austriaco y Austria acusó a Rusia de haber ayudado a través de Serbia al atentado. Austria le declara la guerra a Serbia, Serbia es defendida por Rusia, que le declara la guerra a Austria, Alemania le declara la guerra a Rusia y se llega a la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial en la que vemos además que bueno, se han formado dos bloques. Vemos que Italia finalmente cumple lo que había firmado en secreto con Francia y entonces no ayuda a Alemania y a Austria y se pasa al bando de Inglaterra y Francia. Cuando estalla la Guerra Mundial, vemos que estos que van a pasar a llamarse los imperios centrales porque están en el centro, Alemania y Austria-Hungría, que tenían su acuerdo de triple alianza y a ellos se le une Bulgaria y se le une el Imperio Otomano, son los imperios que están en el centro, son más fuertes militarmente, pero saben que para ganar la guerra tiene que ser rápida, porque están en el centro, están rodeados por sus enemigos, por lo tanto no van a poder ir reponiendo lo que gasten y con el paso del tiempo serán cada vez más débiles. Así que saben que para ganar la guerra tiene que ser una guerra muy rápida. Entonces Alemania ya tenía desde hace 40 años el plan de guerra. Francia tendrá su ejército aquí, en la frontera con Alemania. Pues lo que vamos a hacer no es atacar a Francia, sino invadir Bélgica, que es un país débil que no tiene ejército. Entrar a Francia por aquí, que es donde no nos espera el ejército. Por detrás. Y llegar en 2 días y conquistar París. Y acabar la guerra muy rápida con Francia. Y una vez derrotada a Francia, cojo todo mi ejército y lo echo a este otro lado. Y con toda mi fuerza derroto al Imperio Ruso. Ese era el plan. Sin embargo, el plan fracasó porque pudo la mentalidad patriótica que se había ido fomentando. Y el general alemán en ese momento pensó que si iba con su ejército por aquí y dejaba aquí un poco débil esta zona, los rusos, aunque fueran por unos meses, iban a entrar en territorio alemán. Y el patriotismo le dijo que no podía permitir eso y quitó algunas unidades, algunos regimientos de aquí, debilitó el ejército alemán de esta zona para mandar ejército alemán aquí a parar a los rusos. Así que atacó con menos ejército del que se esperaba y el frente se quedó aquí parado, el ejército alemán. Se quedaron parados en la trinchera. Y es que el desarrollo de la carrera de armamento había sido tal que era muy difícil avanzar. Era muy difícil avanzar porque las ametralladoras eran tan mortíferas que era tanto en un bando como en el otro bando era imposible que avanzaran. Además, se han desarrollado los telégrafos, los coches, una serie de cosas que permiten estar muy conectados, muy, muy informados los ejércitos, con lo cual es muy fácil, es muy difícil pillar a un ejército por sorpresa. Así que la Primera Guerra Mundial fue una guerra de trinchera. Los ejércitos se quedaron durante 4 años ahí estancados en su trinchera sin poder avanzar porque tiraban gases tóxicos que envenenaban, porque enfrente tenían una ametralladora que es que mataba a todo el que saliera de la trinchera, era imposible avanzar.
Pero claro, si es imposible derrotar a tu enemigo en el ejército, en el frente, pues ¿qué haces? Intentas que se canse. Dices, la única manera que tengo yo de derrotar a mi enemigo es aprovechar este nuevo invento que ha aparecido, que es la aviación, las nuevas avionetas que están apareciendo gracias a la Segunda Revolución Industrial, y bombardear las fábricas, bombardear las carreteras, por donde le llegan armas, comida, etcétera, a los soldados que tengo enfrente. Es decir, bombardear las ciudades. Es la primera guerra de la historia en la que no solo se ataca a los soldados, sino que se ataca a la población civil que está en las ciudades. Bloquear económicamente, que es lo que hizo los aliados, bloquearon totalmente que nadie pudiera venderle ni comprarle nada a los imperios centrales. Pero los imperios centrales, ¿qué hicieron? Con los submarinos bombardeaban todos los barcos que llevaban mercancías para vendérsela a los aliados. Así hundieron varios barcos donde había población de Estados Unidos, y Estados Unidos pues se enfrentará por ello con Alemania y con Austria, con los imperios centrales. Por lo que estamos viendo, como al enemigo hay que cansarlo porque no le puedo ganar en el frente, va a ser también una guerra psicológica. Va a intentar hacerse mucha propaganda, tanto para levantar la moral de tus soldados, que llevan 4 años ahí metidos en un boquete, como para bajar la moral de los enemigos. Y muchas veces se les bombardeaba con panfletos donde les informaba pues de que aquí les sobraba comida. Muchas veces era mentira, ¿no? Porque estaban los dos bastante mal. Pero cualquier cosa valía con tal de desgastar y cansar al enemigo para que se derrotara. Por lo tanto, fue una guerra total, la Primera Guerra Mundial. Es que es una guerra totalmente diferente a las guerras que han existido hasta ahora en la historia. Porque no es una guerra entre soldados, es una guerra económica, es una guerra psicológica, es una guerra donde se bombardea las ciudades, es una guerra en todos los campos de la vida, es una guerra total. Y estas características tienen mucho que ver con las consecuencias que va a tener la guerra. La guerra, que la guerra terminó cuando este desgaste llegó a tal extremo que en Rusia hubo una revolución, quitaron al emperador, al zar, y Rusia se salió de la guerra. Pero en ese mismo año también Estados Unidos decidió entrar en la guerra porque veía que le había dado crédito a los aliados al venderle cosas a los aliados tenían deuda con Estados Unidos, y Estados Unidos veía que si los aliados perdían la guerra no le iban a pagar la deuda. Así que buscó una excusa realmente. La excusa fue que Alemania hundió un barco donde había población de Estados Unidos y le declaró la guerra a Alemania. Entró el ejército fresco de Estados Unidos en la guerra y pues después de 4 años que estaban los soldados en las trincheras, que estaban ya débiles, con faltos de comida, cuando llegaron pues cuando en esa situación llegaron los soldados frescos de Estados Unidos, pues rápidamente rompieron la trinchera y avanzaron y derrotaron a Alemania. Entonces, claro, con estas consecuencias, con esta guerra tan diferente, la primera consecuencia es que es la guerra con más muertos que ha habido en la historia. 10 millones de muertos. Luego resulta que a los pocos años va a haber la Segunda Guerra Mundial, que va a tener 50 millones de muertos, pero hasta aquel momento nunca una guerra había tenido tantos muertos. Fijaros, no solo un montón de muertos, sino que por primera vez, no solo son muertos militares, que son los que están aquí en amarillo, los que más hubo fueron Alemania y Rusia, sino que por primera vez en esta guerra van a morir muchos civiles, muchas personas que no eran soldados. Mirad, en el Imperio Otomano, casi todo lo que murieron en el Imperio Turco fueron civiles, que morían o bien en los bombardeos de las ciudades, o bien de la mala situación de falta de comida, etcétera, que había después de 4 años de guerra. Pero es que además va a haber muchísimos heridos, porque estas armas son tan destructivas que muchas veces, aunque no mueran, pierden un brazo, pierden una pierna, o pierden los 2 brazos, pierden las dos piernas. Va a haber muchos mutilados. Mirad, son los rojos muchísimos. Por lo tanto, va a haber muertos tanto civiles como soldados, y va a haber mutilados entre los soldados. Y al mismo tiempo la población civil, pues imaginad qué haríais vosotros. Si estáis en una ciudad y la están bombardeando, y si falta la comida, pues huís a otro lado donde podáis refugiaros.
es la primera vez en la historia que se produce el fenómeno de los refugiados. Fijaros que son cosas que hoy son habituales en cualquier guerra. Pues fue la Primera Guerra Mundial, la primera guerra en tener estas características. Bombardeo a la población civil, aparición de refugiados, personas que huyen en masa e intentan que les acojan en otros países. Pero claro, esta guerra fue tan peculiar y fue tan dura que también tuvo consecuencias psicológicas. En primer lugar, una crisis de valores. La población, antes de la Primera Guerra Mundial, creía en sus gobiernos, creía en el patriotismo, y ahora de pronto se han dado cuenta que le han engañado, que le han manipulado para llevarles a una guerra donde han muerto sus familiares, sus amigos, sus hijos, y ahora ya no creen en los gobiernos, ya no creen en los políticos, ya no creen en las patrias. Hay una crisis de valores de gente que no cree en nada, pero especialmente dura va a ser esa crisis de valores entre los soldados, que llega a la inadaptación. 4 años matando de una manera sangrienta, viendo destrucción a tu alrededor. ¿Cómo te incorporas luego a una vida social y te pones a estudiar en un instituto, en una universidad, o te pones a trabajar de dependiente en una tienda? Si tú tienes ahí un trauma psicológico, una violencia interior que no es nada fácil. Y luego ya en el caso de los mutilados, que no pueden trabajar porque le falta un brazo, le falta una pierna, y le dan una pensión miserable con la que malvivir, y van por ahí pues pidiendo limosna por las calles. Es decir, una situación muy dura. Pero esa situación tan dura también hace que sea la Primera Guerra Mundial uno de los que den el espaldarazo a la creación de democracia. Es decir, que el derecho al voto sea universal. Sufragio universal. Es que, ¿cómo van los gobiernos a decirle a la población que vuelve, que ha perdido un brazo, que ha perdido una pierna, que se ha quedado con un trauma psicológico enorme? ¿Cómo le va a decir, ahora que tú has hecho tu sacrificio por la patria, que sepa que no tienes derecho al voto? O que sepas que no tienes derecho a una pensión de jubilación. O que sepas que no tienes derecho a un salario mínimo. Ahora mismo, o que sepas que no tienes derecho a una educación gratuita. La población que es violenta te va a hacer una revolución. Porque además, los gobernantes europeos saben qué es lo que ha pasado en Rusia. Que en Rusia se ha hecho una revolución y han quitado al emperador y están repartiendo la riqueza entre los pobres. Así que ante esa amenaza, ahora los gobiernos conceden derechos sociales, el derecho a la educación, el derecho al salario mínimo, y conceden el sufragio universal para que todo el mundo pueda votar. Y cuando digo todo el mundo, me refiero a las mujeres también, por primera vez en la historia. Las mujeres llevaban pidiendo el derecho al voto, igual que los hombres, un montón de años, que era el movimiento sufragista, Votes for Women. Pero es que es ahora, en la Primera Guerra Mundial, cuando todos los hombres se han ido a pegar tiros, digamos, al frente, y se han quedado las mujeres. ¿Quién dirige las empresas? ¿Quién dirige la economía? ¿Quién ocupa los puestos de responsabilidad? Pues las mujeres, las mujeres. Y cuando vuelvan los hombres, que vuelven mutilados, o vuelven con un trauma psicológico enorme, que muchas veces no están capacitados, pues las mujeres no están dispuestas a volver atrás. Por lo tanto, es gracias a la Primera Guerra Mundial que se extiende la democracia tal y como hoy la tenemos, y por tanto la sociedad deja de ser una sociedad como había sido a lo largo de la historia, en la que hay unos pocos ricos y una enorme población en condiciones de explotación. Ahora la inmensa mayoría de la población va a ser lo que se ha llamado clases medias, gente que vive de una manera digna, con un nivel de vida mínimo, con su casa, su comida asegurada, etc. Porque se han extendido una serie de derechos. Así que de eso lo trajo la Primera Guerra Mundial. Claro, una guerra también trae destrucción como consecuencia económica. Las fábricas han quedado destruidas, las ciudades han quedado destruidas, las carreteras, los puentes. Y además, los países que participaron en la guerra se han endeudado y ahora tienen que pagar una deuda. ¿A quién? ¿Cuál es el país que no entró en la guerra hasta el final? Pues Estados Unidos, que ahora va a convertirse en la primera economía del mundo. Ya cuando estaba terminando la guerra, el presidente de Estados Unidos dio un discurso pensando cómo tendría que ser la paz para que no volviera a ocurrir algo tan traumático como esta guerra. Es lo que se llamaba los 14 puntos de Wilson, porque era el nombre del presidente de Estados Unidos, Wilson. Resumiendo los 14 puntos, él decía que tenía que asegurarse la libertad de comercio, fuera el proteccionismo y que los países pudieran comerciar en libertad. Segundo,
ajustar todas las fronteras al principio de nacionalidad. Es decir, donde viva la población de características de idioma, de cultura alemana, Alemania. Donde viva población que habla italiano, es Italia. Fijar la frontera entre los países según qué población vivía en los territorios y que ya no hubiera más enfrentamiento entre ellos por los territorios. Y por si aún así hubiera algún conflicto, que hubiera una unión de todos los países del mundo donde se reunieran y solucionaran pacíficamente el conflicto. Eso era lo que Wilson decía para firmar una paz que no ocurriera esto nunca más. ¿Le hicieron caso? Pues no. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, hemos visto que el Imperio Austrohúngaro desapareció y aparecieron una serie de países. El Imperio Otomano desapareció y aparecieron también una serie de países. Pero se dejaron llevar por la revancha. Alemania pierde Alsacia y Lorena. Veis como aquí la frontera antes de la guerra y después de la guerra se ha rectificado. Alemania pierde 2 regiones con minas muy importantes. Pero es que además se ha creado el nuevo país de Polonia, que aquí parece que han respetado el principio de las nacionalidades, pero no. Le han querido dar salida al mar y le han creado lo que se llama el pasillo de Danzig para que Polonia tenga un puerto. Lo que han provocado es dividir a Alemania en 2 territorios, ¿lo veis? Separados los dos por este pasillo de Danzig, que está lleno de población alemana. Recordad que luego la Segunda Guerra Mundial estalla cuando Alemania invade Polonia. Así que aquí hay población mezclada. Hay población alemana viviendo dentro del Estado de Polonia, por ejemplo. El Imperio Otomano y el Austrohúngaro desaparecen, como hemos dicho, pero se van a crear países artificiales. Por ejemplo, como el Imperio Ruso se ha transformado en la Unión Soviética, un Estado comunista que está poniendo en práctica la teoría de la dictadura del proletariado, sin propiedad privada, etc. Eso da mucho miedo a los gobiernos europeos. Así que dicen, vamos a separarnos con una serie de estados tapón. Y crean, por ejemplo, Yugoslavia, un país donde ahí hay población croata, eslovena, serbia, bosnia, viviendo dentro de un único país. No han respetado el principio de las nacionalidades. Así que el Tratado de Versalles, que es el tratado de paz de la Primera Guerra Mundial, no incumplió los 14 puntos de Wilson. Además, humilló totalmente a Alemania. El Tratado de Versalles empieza diciendo Alemania es la culpable de la guerra y la obliga a reducir su armamento, pero además a que su ejército tenga que estar lejos de la frontera. Hay una zona alrededor de la frontera donde Alemania no puede tener su ejército. Tiene que desmilitarizarse. Además, le quitan Alsacia-Lorena, le quitan también la cuenca del Sarre, que era una zona minera muy importante, le quitan sus colonias y el pasillo de Danzig. Pero es que por si fuera poco, le exigen las llamadas compensaciones de guerra. Es decir, como tú has tenido la culpa de la guerra, Alemania, y por tu culpa yo, Inglaterra, he terminado destrozada mis ciudades, mis carreteras, mis fábricas, o Francia ha terminado destrozada, ahora me tienes que indemnizar. Y cada año me tienes que pagar una cantidad de dinero como indemnización. Claro, son unas consecuencias que van a crear un caldo de cultivo perfecto para que en Alemania, años más tarde, estalle algo como el nazismo.